buenas noches, Karina, Diana. Buenas Buenas noches. noches y compañeros. Buenas noches. Juan, Karina, Santiago, Yuli. Y Herrera Villadiego, no sé si es chico o chica. Bueno, que tengan una buena noche, les agradezco por estar tan juiciosos en la... Profe, qué pena, se escucha muy bajito su micrófono. Simplemente me había olvidado ponerme los audífonos, ¿usted puede creer? ¿Ya me escuchan mejor? Súper. Sí, no me había colocado la diadema. Bueno, que tengan una buena noche, que muchas gracias por estar en clase, tan puntuales y tan atentos. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? El tema de hoy son los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, ambientales y colectivos, los DESCA. Vamos a revisar este pequeño video que nos va a introducir en el tema. Yo lo tengo acá listo. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. ¿Sabes qué son los derechos económicos, recogidos sociales en el Pacto y culturales? Internacional ¿Y cómo de están Derechos presentes en tu Económicos, vida diaria? Sociales y Culturales Los derechos generan económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar que toda de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. esos derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales generan obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento.
los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que escuchamos en el video, ¿cuáles son esas características de los servicios como el agua, la energía, el mismo internet, los servicios de salud, qué tantos hospitales hay, qué tantas escuelas o universidades o colegios hay en la comunidad en la que ustedes viven? ¿Cómo están esas vías, esa infraestructura vial, esa infraestructura de servicios para adultos mayores o para la infancia? Los escucho. Vivian va a hablar Herrera. Hable, porfa, que no tiene el nombre, solo los apellidos. Lo escuchamos. Herrera Villadiego. Herrera Villadiego, sí. Sí, bueno, buenas noches a todos los presentes, profesora. Pues la característica esencial pues de los DESCA, como en especial lo que ustedes señaló, el agua, de la comunidad que en general, es que es eso, pertenece a todos. No cuando hablamos de, pues, de los derechos, los de primera categoría, que simplemente se refiere a mí como persona ante la sociedad, sino este se refiere a que todos tenemos en conjunto acceso a una educación, unas buenas vías. Usted me preguntaba también que si cómo están las vías, cómo están. Yo particularmente soy de la costa y pues acá sufrimos mucho para comunicarnos entre, que me imagino que también pasa mucho en el interior de una vereda a la otra, con estos calores tan fuertes, ese barro imposible. O sea, es una evidencia de que a pesar de que es una obligación del Estado proteger todos los derechos, en especial pues estos DESCAS de los que estamos hablando, porque incluye el Estado, a toda la sociedad, pues son igual de violentados o hasta más de violentados que la categoría, porque seguimos viendo el desplazamiento forzado, que sí, que están consagrados en la Constitución política, sí, que están consagrados y ratificados en muchos tratados Colombia, que sí, que están penalizados, pero todavía sigue viéndose la vulneración de estos. Muchas gracias, mi niña. Muy amable. Sigue Julie. Buenas noches. Buenas noches, sí, Julie. Sí, profesora. Compañero. Aquí yo vivo, en este momento estoy viviendo en Granada Meta. Estoy recién llegada, pero hace 15 años estoy viviendo acá. Aquí nació mi hijo. Y me sorprendió mucho que el estado de las vías es el mismo que el de hace 15 años, tal vez peor. Y es sorprendente el abandono que tienen por estos municipios, porque por el Meta hay recursos. Zona petrolera también, ¿sí? Y están totalmente abandonados en la infraestructura vial. Estamos mal, también los adultos mayores y hospitales, también la calidad de los hospitales es muy baja, ¿sí? Yo creo que el Estado, que pues debemos todos de exigir dónde están esos recursos, qué pasó con la plata que pasó por lo menos por el Meta, como municipios como Granada, que no han tenido progreso. Hay más gente, sí, pero el progreso no se ve. Ok, Julie, muchas gracias. Diana, la escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos y para todas. Y bueno, una de las características que yo veo de estos derechos económicos, sociales y culturales es que pareciera que con el tiempo se hubiesen convertido en servicios,
¿sí? O sea, Ujú. dejaron de ser en un momento un derecho y se convirtieron en servicios. ¿Y cómo explico esto? Es por decir la educación, ¿sí? Se supone que todos tenemos derecho a la educación, que la educación es gratis hasta cierto nivel, o bueno, que en el superior también es gratis, pero vemos cómo a veces nos vemos forzados a meternos a universidades privadas, ¿sí? Y pagar por este derecho que al final se convierte en un servicio, ¿sí? El derecho a la salud, todos tenemos derecho a la salud es para todos, existen IPS, pero si yo quiero una salud de calidad, tengo que pagar un plan complementario, ¿sí? O prepagada, ¿no? O prepagada en su defecto. Entonces, la característica que yo veo es que últimamente pareciera que estos derechos culturales económicos se convirtieron más bien en servicios por los cuales tenemos que pagar para que se presten de una manera digna. Bueno, Diana, yo creo que lo que usted quiere decir es que más que en servicios se volvieron un mercado, algo comercial, ¿sí? Lo que le entiendo. Sí, sí, señora, que ya, o sea, no son Sí, sí. derechos, sino que pues uno Sí, los quiere tener. entonces, como usted lo dice, sí, son unos derechos que están en la Carta Universal de Derechos Humanos, pero cuando el país lo acoge y dentro de las obligaciones que tiene el Estado por ser parte de ese pacto, está el que tiene que implementar esos sistemas eh, y esos servicios en cada país, porque son servicios para nosotros, que cada uno de nosotros suplamos esas necesidades básicas. Ahora, que esos servicios deben de ser gratuitos de acuerdo a la Carta Universal de Derechos Humanos, sí, pero que por las políticas, por todas esas filosofías económicas, pues se convirtieron en un mercado. La medicina es algo, es comercial, la educación es comercial. Las empresas de comunicaciones se volvieron comerciales y la comunicación debe de tener una parte social del Estado, debe hacer subsidiar esa comunicación, como nos lo decía la niña Villadiego, a esas zonas rurales y alejadas donde pues los recursos o la población, la densidad de población no dan para que una empresa privada invierta, no lo van a hacer nunca. Entonces, creo que esa es la idea que Diana nos quiere transmitir hoy. Y está muy bien el análisis, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar. Recordemos que el 10 de diciembre del 48, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este texto completo es un acto histórico y la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran ese texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, o sea, a todos los niveles de la educación. Aquí se espera no haya distinción fundada en condición ni política, ni de raza, ni de ningún otro tipo en cada país o territorio. Ahora, esta declaración está soportada, está sustentada normativa y legalmente en dos pactos que son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que como les decía ayer, se establecieron o se firmaron el 16 de diciembre del 66, pero que entraron en vigor el 23 de marzo del 76. Los estados parte de este pacto de los derechos civiles y políticos y considerando que conforme a esos principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, como son la libertad, la justicia, la paz y en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de esos derechos iguales e inalienables
y reconoce que estos derechos se derivan de la dignidad que es humana, que es inherente a nosotros las personas. Ahora, el segundo pacto es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que también se firmaron en el 16 de diciembre del 66 y que también entró en vigencia en el 76. En el 76. Ahora, en Colombia, esos derechos humanos se constituyen como derechos fundamentales y están establecidos en el capítulo 1, título 2, de los derechos, las garantías y los deberes, y en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. Y también en la Corte Constitucional, en la sentencia T025 del 2004, abarca un amplio catálogo de derechos que en su momento el juez constitucional afirmó que estaban siendo vulnerados al interior del país por un evidente estado de cosa institucional, y afirma la Corte que al respecto y sobre el respeto y la garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en ejecutar esas normas establecidas para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. Ahora bien, ¿qué son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Estos se refieren a aspectos fundamentales de la vida de nosotros, las personas, y tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas de la dignidad humana, como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Y dentro de esto se encuentran los derechos que ya se han nombrado acá, como la educación, la vivienda, la alimentación, la salud, el trabajo, entre otros. Estos derechos los podemos identificar en nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales y que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena. Es decir, aquellas condiciones que cuando se cumple le permite al ser humano su realización en condiciones dignas. Estos derechos tienen unos principios que son muy importantes y que vamos a describir cada uno de ellos. El primero es el que los DESCA deben alcanzarse progresivamente. Esto no significa que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización plena de tales derechos. El fundamento del principio de la realización progresiva de los derechos es que los gobiernos tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de estos derechos. Además, el desarrollo progresivo de los derechos no se limita a los económicos, sociales, culturales y ambientales. No, el principio de la progresividad es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y amplían. Los tratados sobre derechos humanos con frecuencia incluyen unas disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos en ellos contenidos. Ahora, hay una obligación de los estados, y es que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación, primero, que los estados deben respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque al pasar a ser parte en los tratados internacionales, cada estado asume la obligación y él debe, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y entonces, en este sentido,
La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos. Me olvidó mover la diapositiva. Bueno, la obligación de protegerlos, entonces les decía que exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra, ya sea contra individuos o contra grupos. Y la obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de estos derechos humanos básicos. ¿Y cuáles son esas medidas positivas? Establecer cada uno de los sistemas que los gestionen, midan y regulen. Por ejemplo, el sistema de servicios públicos, el sistema de salud que está regulado del Ministerio de Salud, el derecho al trabajo, que hay un Ministerio de Trabajo que regula todas esas políticas y las ejecuta y desarrolla la normatividad que existe para esto. Está el sistema de educación, dirigido por el Ministerio Nacional de Educación Nacional y los otros órganos que lo componen. El servicio de Internet, que está regulado por una comisión. Los servicios públicos domiciliarios, que están regulados por una superintendencia de servicios públicos. El derecho a un medio ambiente sano está regulado por el Ministerio de Ambiente. El Ministerio del Deporte para la Salud y Recreación, porque también es un derecho. Entonces, esta implementación de estos servicios, de estos sistemas, se fundamentan en la voluntad política de cada gobierno para mejorarlos y que se pueda cualquier colombiano acceder a estos servicios de manera equitativa, igualitaria y sin ningún tipo de discriminación. Ahora, aquí también estos derechos económicos, sociales y culturales deben de ser medidos a través de unos indicadores. Uno de esos indicadores es la accesibilidad. Y esto se refiere a la garantía de acceso a los derechos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Hay 3 tipos de accesibilidad que deben garantizarse. La primera se refiere al acceso a los derechos sin discriminación de algún tipo, como raza, condición de clase, condición sexual, etc. La segunda condición de accesibilidad es la que tiene que ver con la accesibilidad en términos materiales, es decir, que exista una infraestructura necesaria y adecuada para que las personas puedan acceder a sus derechos. Y la tercera se refiere al acceso económico y plantea que no puede existir limitaciones para la satisfacción de los derechos con base en la disponibilidad o no de recursos económicos por parte de las personas. O sea que el Estado debe subsidiar muchos de estos servicios para que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones y con una alta calidad, estándar de calidad. Ahora, los derechos también son exigibles. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto y fundamentados en los contenidos que implican la realización de las personas dentro de una comunidad en condiciones dignas, es importante el papel de los estados a la hora de cumplir estas obligaciones y esas responsabilidades como principal defensor de los derechos humanos.
me iba embolatando ahí el mouse. Bueno, entonces, continuando con los DESCA, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos está estructurado muy, digamos que de una manera muy descriptiva y clara. Y está pues por partes, donde en cada una de esas partes de este tratado, pues, se plantean cuáles son esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y cómo deben digamos, de proyectarse en cada estado, ¿sí? Porque, como ya mencionamos anteriormente, que los derechos no dependen de un tipo u otro de gobierno. Estos son los mismos en todo momento y en cualquier gobierno, y lo que sí es pensable son las diferentes políticas que esto implementan en cada uno de los países, ya que estas deben ir dirigidas a garantizar la efectividad de los DESCA. Y es muy importante entonces destacar que un gobierno puede desempeñar un papel positivo en relación a la implementación de estas políticas públicas dirigidas a la educación o a la salud o a la distribución de la tierra o al saneamiento o a la vivienda o a otros derechos de este tipo. Cada país, de acuerdo a sus recursos y a su sistema político, pues lo va a implementar. Ahora, en cuanto al pacto de los DESCA, este pacto ha sido suscrito por más de 155 estados, entre ellos Colombia y todos los países de América Latina. Y es por tal razón se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento, el cual permite entonces tomar los derechos consignados en él. Este pacto fue aprobado, como les decía, en el año 66, pero entró en vigencia, aquí corrijo, en el año 78. Y ahí hace parte fundamental de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Dentro de los derechos establecidos en este pacto hay uno que se convierte en precondición para el disfrute de todos los derechos. Y este derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 y se refiere a la libre determinación de los recursos. Específicamente, el pacto se refiere a esta condición, diciendo que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social, cultural y ambiental. Posteriormente, en el artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales. Y este artículo es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, como los civiles y políticos, como los DESCA, lo que convierte al artículo 1 como un artículo común en los dos pactos. En la segunda parte del pacto, que va del artículo 2 al 5, establece varios aspectos, entre los que se encuentran lo que ya hablamos anteriormente, la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados a garantizar cada uno de los derechos de los DESCA. Y en la tercera parte del pacto, que va de los artículos 6 al artículo 15, y digamos que esta es la parte medular de ese pacto de los DESCA, ya que en esos artículos donde se reconocen los DESCA básicos, y en primer lugar se encuentra el artículo 6, lo relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social. En el artículo 7 se establece el derecho a las condiciones de trabajo
el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. En el artículo 8 dispone acerca de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y en el artículo número 9 establece el derecho a la seguridad social. El artículo 10 señala la protección de la familia, de las madres, los niños, los adolescentes, contra la explotación económica y social. Y ya en el artículo 11, aquí se merece un estudio mucho más explícito y con ello una mayor ilustración, ya que establece un derecho trascendental, el cual recoge lo expresado en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y es que en su artículo 25, el artículo 11 dice en el párrafo 1 que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido y vivienda adecuados y una mejora continua en esas condiciones de existencia. Mientras que en el párrafo 2 del pacto reconoce el derecho fundamental que tiene toda persona a estar protegida contra el hambre. Y ya en el artículo 12 determina el derecho a la salud, a esas condiciones mínimas de salud. Y en los artículos 13 y 14 expresa lo relacionado con el derecho a la educación. Mientras que en el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico y menciona también lo relacionado con los derechos de autor y propiedad intelectual. Ya en los artículos 16 al 22 se abordan los mecanismos de control para la aplicación de estos derechos y mientras que la parte quinta del pacto está constituida por los artículos 26 al 31, los cuales contienen aspectos generales como firmas, ratificaciones, entre otros aspectos. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos derechos reconocidos en este pacto de los DESCA. Entonces, uno de esos derechos son los derechos culturales. Y en este pacto se reconoce que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de la producción científica, literaria o artísticas de las que sea autor. También viene el derecho al agua. Y este derecho que es vital, porque el derecho al agua es imprescindible para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como por ejemplo los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado. Y el derecho al agua, que es una parte esencial para ese nivel de vida adecuado, ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos. Y en cuanto a los indicadores que se manejan para hacerle seguimiento a la prestación de este derecho, es la disponibilidad donde toda persona tenemos acceso, debemos tener acceso a una cantidad de agua necesaria para satisfacer nuestras necesidades básicas. Mientras que la cantidad mínima de agua requerida variará dependiendo del contexto, incluyendo el estado de salud, el clima y las condiciones de trabajo, los usos personales y domésticos ordinarios del agua generalmente incluirán el consumo, el saneamiento, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y del hogar. La calidad del agua, que para uso doméstico debe estar libre de sustancias nocivas, y la accesibilidad al agua se basa en los 4 elementos claves como son la accesibilidad física, la accesibilidad
accesibilidad económica, la no discriminación y el acceso a la información. El otro derecho es el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. Y aquí, pues nos dicen que este derecho se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y a un nivel adecuado. Esto entonces hace referencia parcial en el derecho a la salud establecido en el Pacto Internacional de los Derechos, donde señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante, entre otras medidas, la mejora de todos los aspectos de higiene ambiental. Ahora vamos para el derecho a la vivienda. Y aquí cuando nos hablan del derecho a la vivienda, pues debe entenderse como una vivienda donde sus entornos sean apropiados para hacer realidad ese derecho de acceso a una vivienda, haber hecho un estudio donde se revisen las amenazas inmediatas a la vivienda, también tener claro el desarrollo de políticas y prácticas para responder a las necesidades de vivienda a largo plazo por los cambios poblacionales y la regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. Y esto, cuando nos hablan de vivienda, pues se espera que esa vivienda no sea tan básica, sino que realmente tenga unos espacios idóneos para poder convivir en familia, tenga unas características de seguridad, de análisis de riesgo, de condiciones ambientales, etcétera. Es algo fundamental para que nosotros empecemos a realizar muchas de nuestras necesidades básicas. También está el derecho a la salud. Y aquí lo que nos dice la carta es que a través de la provisión de bienestar social o asistencia, o esa asistencia para atender nuestros problemas o quebrantos de salud, pues es fundamental. Y es fundamental que cada país tenga unos instrumentos y unas políticas que formulen realmente unos servicios y una atención adecuada a cada ciudadano. Entonces, ¿qué es el derecho a la salud como tal? El derecho a la salud es el que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Igual, debe desarrollar este servicio o este derecho humano teniendo en cuenta los indicadores de disponibilidad. Esto quiere decir pues de que hayan unos suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención a la salud y programas de salud, que debe haber una disponibilidad en materia de esta infraestructura hotelera para la salud. Debe ser accesible. Toda persona debe poder tener acceso sin discriminación y también se refiere a la accesibilidad geográfica, o sea, que podamos llegar fácilmente a ellos, a esa asequibilidad económica, que haya ingresos para poder sostener esos servicios de salud y que haya un suficiente acceso a información a la salud, a los programas de salud, que debe haber una aceptabilidad en los bienes y servicios de salud, que estos deben de ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas y además que estos servicios deben de ser de calidad.
está el derecho a la educación y aquí pues lo que nos dice es que todas las personas tenemos derecho a la educación, que la educación debe de ser gratuita y por lo menos empezar en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Que también debe haber cumplir con unos indicadores como es el de la disponibilidad, donde todos los gobiernos deben de construir suficientes escuelas para garantizar que todas puedan asistir a una y que además estas escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que se necesitan para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal y maestros calificados, protección contra los elementos y un comedor. Que debe haber una accesibilidad a estas instituciones educativas y que debe ser accesible para todos. Nadie puede ser discriminado por condiciones subjetivas y que las escuelas pues deben ser seguras, ¿no? Y estas deben de estar bien ubicadas a una distancia razonable de las comunidades. Ustedes han escuchado noticias que los niños de una vereda tienen que cruzar por un cable, por un puente colgante, subirse a estos carritos jeeps que van recargados de todo, ir en burro, bueno, hay historias, hemos visto muchas y no son del siglo pasado, sino que son actuales. Entonces, a esto se refiere a la accesibilidad en cuanto a esa parte geográfica. Y se puede también emplear la educación a distancia para atender esas áreas remotas o distantes. Y la educación debe estar disponible para todos, independientemente del nivel de ingresos. Y los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita en todos los niveles. Ahora, el otro indicador con que debe cumplir este servicio de la educación son los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas, y que estos deben de ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con esas normas nacionales establecidas por el gobierno. Y también debe cumplir con el indicador de adaptabilidad, porque la educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe cumplir los diferentes intereses sociales y culturales de los alumnos. También tenemos el derecho a la alimentación. Y aquí pues él se refiere a que toda persona, todo hombre, mujer o niño, tenemos derecho a una alimentación adecuada y que ya sea solo o en común con otros, debemos tener acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada, a los medios para obtenerla. Y igualmente comprende primero la disponibilidad de alimentos en cantidad y en calidad, y que estos sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, y además estos deben de estar libres de sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y también debe cumplirse con el indicador de accesibilidad, porque debemos tener acceso a todos los alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Está también el derecho al trabajo. Y aquí pues en este derecho lo que dispone el Pacto Internacional de los DESCAM es que todas las personas tenemos derecho a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado y a no ser privado injustamente de él mismo.
También implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo, y los estados deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que así suceda. Los derechos del trabajo también se refieren a esas condiciones bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral, como por ejemplo una remuneración digna para el trabajador y su familia, y recibir un salario igual por trabajo de igual valor. Derecho a promoción o ascenso de acuerdo a las competencias, probidad y tiempo de servicio, derecho a la estabilidad del empleo, el derecho a desempeñar el trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre y vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, y el derecho a la huelga. Y está también el derecho a la seguridad social. Este derecho de bienestar social o asistencia, los estados deben garantizar a través de él la protección de todos, especialmente de estos miembros más vulnerables de la sociedad, como en el caso de desempleo o de maternidad o de accidente o de enfermedad, invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Entonces los estados deben progresivamente el derecho a la seguridad social, deben implementarlo progresivamente a través de medidas para ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, y que permita a los individuos y las familias adquirir la atención sanitaria, al menos en lo esencial, como es el abrigo y la vivienda básica, el agua y el saneamiento, la alimentación y las formas más básicas de educación. Bueno, ese es el tema de hoy. Me pregunto si tienen alguna pregunta, si quieren complementar el tema, si tienen alguna inquietud. La niña Villadiego, Marta, Villadiego y Marta van a hablar. ¿O será que no bajo la mano? ¿Me escuchan? Marta tiene la palabra porque creo que la chica Villadiego no me escucha. Y luego, aló. Sí, sí le escucho, profesora, pero yo bajé la mano, no sé por qué le sale ahí la mano arriba si yo la tengo abajo. Ah, mire, ya se la actualizó. Ya la Era bajó, que de sí. pronto no se la había actualizado. No se ha actualizado, Sí. sí. Entonces, Gracias. Julie va a hablar y Marta bajó la mano. No, ya tengo el micrófono abierto. Ah, ya. Marta, ¿va a hablar? Listo, la escuchamos. Sí, profe. Pues, profe, escuchándola así muy atentamente, nosotros estamos contando con todo. Tenemos salud gratuita, así no parezca, educación, así no parezca, ¿sí? Tenemos todo lo que son los subsidios para los adultos mayores, los subsidios del Plan Colombia. Tenemos muchos beneficios. Lo que pasa es que muchas veces no los notamos porque no los conocemos. Entonces dice uno, miércoles, estamos graves, estamos mal, pero la verdad no, nosotros tenemos educación gratuita, educación superior, tanto así que estamos en este momento en un curso de educación superior, y díganme a quién le ha costado una moneda de a centavo pagar este hermoso curso que la profe Norma nos está haciendo el favor de dictarnos. A ninguno. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no reconocemos lo que tenemos. Es como cuando estamos en nuestras casas, que no reconocemos lo que hacen nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos. Todo nos parece que está mal. Y no, nosotros no estamos así de mal. Que hay sectores de gobierno, en el gobierno corruptos, sí, sí los hay. Y grandes también los hay.
pero que contamos con todos y cada uno de esos beneficios de los cuales nos está hablando la ley, estamos contando. ¿Que hay muchos corruptos que los están robando? Sí, hay muchos corruptos, pero no podemos decir que el Estado no los está dando. Eso era lo que quería acotar, porque me puse muy juiciosa a escucharla con muchísima atención. Yo decía, educación gratuita tenemos toda la primaria y gran parte del bachillerato. La educación que su merced decía a distancia también la tenemos. Tenemos instituciones públicas e instituciones privadas. O sea, nosotros tenemos tantas cosas hermosas y buenas en este país y las cogemos a patadas, así, a patadas. Yo soy egresada de la pedagógica, hice un posgrado en gerencia social de la educación. Yo trabajaba en una escuela que distaba caminando a 3 horas del casco urbano, caminando a paso largo, porque no había transporte todo el tiempo. Hice un proyecto donde se pudo llevar transporte público 2, 3 veces al día, y ese me costó la cabeza y salir del magisterio. Eso es un cuento largo, porque eso es por política, por lo que yo les estoy diciendo de los ciertos corruptos que hay dentro de los gobiernos. Así es, Marta. Esos son grandes ejemplos. Yo amo el SENA y lo defiendo a capa y espada. Bueno, pero me voy para la universidad. Bueno, para la pedagógica. Llego yo una tarde, un viernes en la tarde, sobre las 6:30 de la tarde, después de salir de dictar clase en esa escuela rural donde tenía que yo trotar casi 3 horas para llegar al casco urbano. Entonces, salga a las 12:30 del día de la escuela rural, corra por todas las veredas hasta llegar a mi casa, báñeme, cámbiame, medio coma algo, coja transporte para Bogotá. Después de 2 horas y media de viaje, llego a Bogotá sobre las 6:30 de la tarde, llego y entro a la universidad, pupitres quemados, botados. Yo, miércoles, ¿qué pasó aquí? Subí al segundo piso donde estaba mi aula de clase. Entro a clase y les digo, ya estaban en clase. Perdón, profesor, compañeros, discúlpenme. ¿Qué pasó? Porque hay muchos pupitres abajo quemados. Y uno de los profesores que estudiaba conmigo se para y me dice, eso es el derecho que nosotros tenemos. ¡Ay! Miren, después de que yo he trotado todo ese tiempo para llegar a estudiar, para pagar porque un posgrado vale, ¿sí? Dejar de ponerme o comerme muchas cosas, privarme de cosas para mí por dársela a mi estudio. Yo estaba pagando. Los otros creo que no están pagando nada en la pedagógica al hacer su pregrado. O si pagan, pagan muy poquito. ¿Para que lleguen a destruir las cosas? No, ese no es el derecho. O sea, nosotros estamos cogiendo nuestro Estado, que son nuestros bolsillos, que es nuestra plata, que es lo nuestro. Decía yo, bueno, yo este año no pagué impuestos. ¿Cómo que no pagué impuestos, Marta? Mire, usted se comió un paquete de galletas, ese paquete de galletas tenía IVA, o sea que usted sí pagó impuesto. Usted pagó transporte, pagó impuesto porque la gasolina tiene impuesto y los transportes tienen impuestos, y pagó. Sí, señor, estamos pagando y es de nuestro bolsillo que está saliendo la plata. Sí, Marta. Para pagar. Marta, sí es. Desafortunadamente, cuando hay situaciones de protesta, pues de pronto hay personas que conciben que para hacer protesta hay que destruir, y no es cierto. No de otro lado, también que es que también hay que tener claro que en muchas de estas protestas hay infiltrados. Y sí, eso claro, pues también ha sido, entonces es mejor no andar más en esos temas
acá en el curso porque pues Yo sé porque a mí como se- que le Yo perdemos. sé Sí, porque a mí se me crespan mis sí, cabellos lisos de la cabellera. sí, Profe, sí, se tuve emociona que mucho. coger profe, tuve que coger todos mis cartones de títulos universitarios, guardarlos en un cajón y sacar mi título de bachiller del colegio para irme a estudiar al SENA cocina, que es otro de mis orgullos. Soy egresada en cocina del SENA, donde yo aprendí a cocinar. Porque le decía yo a mi instructor del SENA, le decía, profesor, téngame paciencia. Yo soy un bebé de preescolar, siendo tan vieja como soy, más vieja que todos esos niños que están aquí con nosotros y que utilizan esos cuchillos grandotes y todo, y los manejan a las mil maravillas, porque ellos ya están enseñados a eso, yo no. Entonces nosotros nos estamos privando pendejamente de todos los beneficios que el Estado nos da. Pero mire que la profesora nos está haciendo caer en cuenta. Y somos más de 300 estudiantes los que estamos con usted, profe. Y estamos aprendiendo y estamos reconociendo, Dios mío, en mi país yo sí tengo eso. No me están manteniendo porque es que nosotros ninguno somos unos mantenidos. A nosotros no nos enseñaron a ser mantenidos. Nos enseñaron a trabajar y a esforzarnos y a hacer las cosas bien hechas. Así es que se deben hacer, bien hechas. Eso era lo que Y el quería gobierno, decir mi pues, profe. Que gracias Marta. que Y el sí gobierno tenemos pues todo. debe facilitar o mejorar todos estos servicios. Por ejemplo, implementar el servicio público de transporte a todos estos lugares de difícil acceso. Porque mire la historia que Marta nos cuenta. ¿Julie va a hablar más? Wendy, la escuchamos. Sigue Wendy, luego Julie. Wendy y después Julie. Vale, buenas noches para todos. Bueno, yo tenía una pregunta y también pues igual como un comentario teniendo en cuenta lo que nos decía la compañera. De pronto sí se brindan los ciertos derechos, claramente, pero el que se garanticen que tengan accesibilidad a ellos, no. Entonces, puede que sí, esté el derecho a tal cosa, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, no sé qué, pero en sí se garantiza que de verdad las personas accedan o digamos que puedan tener ese derecho en sí en cuanto a su bienestar, en cuanto a su vida, yo creo que no, y precisamente digamos que en cuanto a lo que decía la compañera había un poco de contradicción porque pues sí están, pero entonces no se garantiza pues que las personas de verdad accedan a sus derechos. Sí, entonces pues ahí o sea, ahí uno dice, sí están, pero entonces ¿cuántos los beneficiarios o de verdad se está cumpliendo esto en nuestro país? Uno pues claramente sabe que no es así, porque independientemente de que esté, digamos, el derecho a la salud, pues de malas, si usted no de pronto no está pagando, como lo ha dicho ya también anteriormente una compañera, si usted no paga una buena salud prepagada, pues lo siento, usted no va a tener una, digamos que es más en Sí, cuanto a calidad de ese derecho, y no que esté el derecho, sino a la calidad de educación, la calidad de salud, la calidad de todo lo que deben de brindarnos a nosotros. Y la pregunta precisamente, digamos que lo que su merced nos refirió durante la clase era, digamos que a mí no me quedó muy claro. Digamos que si esos derechos ya están estipulados y se deben de cumplir, digamos que a nivel internacional, cada país dice como, por ejemplo, bueno, yo voy a hacer que se den esos derechos en mi país, pero en medida de cómo yo los pueda de pronto sí dar, teniendo en cuenta mis recursos Bueno, económicos, por los ejemplo, recursos naturales. sí, ¿Sí? los recursos de cada estado, y el sistema político. Por ejemplo, en Colombia, y me voy a referir al caso de salud que usted lo menciona. De acuerdo a estos derechos, pues están en la Constitución en el título 2 de los derechos y las garantías, el derecho a la salud. De allí se desprendió y se reglamentó con la Ley 100.
Esta ley 100 tiene 4 componentes. Tiene el componente de salud, tiene el componente de pensión, tiene el componente de riesgos laborales y tiene el componente de servicios complementarios. En cuanto a los servicios complementarios, se refiere a todos estos programas que tiene el Estado para ayudar, apoyar y suplir las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables, como son las las personas de adultos mayores o la infancia o en condición de discapacidad. Debe tener unos programas. Y esos programas, pues, realmente deben suplir las necesidades básicas de estas personas, como es la alimentación, el acceso a una salud, a tratamientos, a una vivienda, a una educación para los niños. Entonces tiene instituciones como el bienestar familiar y tiene algún instituto para sordos, para ciegos, pero para las personas adultas mayores hay alguno que otro ancianato, la mayoría son privadas, ¿sí? Y hay unos subsidios, como lo decía Marta, pero estos subsidios que da el Estado realmente alcanzan para cubrir una alimentación y suplir todas las necesidades de una persona. Creo que ese subsidio es 180.000 cada 2 meses. Entonces, Sí, profe, a eso es creo que algo es lo muy que se refiere a lo que se pequeño. refiere Wendy, y que me parece muy bien ese análisis. No, sí, están ahí, pero realmente cumplen con esos indicadores de que nos habla el pacto. Ese es un primer componente de la ley 100. El otro componente de la ley 100 son los riesgos laborales. Si bien es cierto, antes de la ley 100 había una normatividad sobre seguridad industrial, pero no cubría digamos, las indemnizaciones o no pensionaba por invalidez a un trabajador por accidente o indemnizada por muerte laboral como consecuencia de un accidente laboral o por enfermedad profesional. Con la ley 100 eso pues ya quedó reglamentado. Y eso está, digamos que regulado por una junta de calificación médica nacional y regional y por las ARLs y las EPS. Es todo un sistema. Que para poder lograr una pensión por invalidez es bastante complejo y puede durar un proceso 2 o 3 años, si bien le va y se lo aprueban, si no, queda, y dependiendo también del nivel de discapacidad con la que quede el trabajador, pues le pagan una indemnización, sea porque se le fue un pedacito de uña o un pedacito de yema o por un dedo, le pagan cierta cantidad de salarios mínimos. Ahora, las ARL en Colombia, la única que es mixta es ARL positiva. Todas son privadas. Todas las demás son privadas. Y pagan detectives para que vigilen a las personas que están pensionadas por invalidez y que estén para verificar si estas personas son o se hacen. Y cada persona que esté pensionada por invalidez tiene que hacerse anualmente unos exámenes y si no se los hace, pues automáticamente le quitan la pensión. Entonces, ¿por qué? Porque son ARLs privadas, donde hay capital inversores privados. Esto por el lado de las ARLs. Ahora, por el lado de la salud, las EPS son las entidades promotoras de salud y ellas son las administradoras, son las que recaudan el dinero de cada uno de los afiliados al régimen contributivo, porque existen dos de regímenes, ¿no? El régimen subsidiado, que es el SISBEN, y el régimen contributivo. Y que aunque ahora hay una cédula de movilidad, si yo, por ejemplo, no puedo pagar más el régimen contributivo, se supone que automáticamente pasaría al régimen subsidiado, pero en la realidad estuve consultando por curiosidad
y como yo recibo unos honorarios, pues estoy como en uno de los niveles más altos, entonces realmente el subsidio que me dan casi que es nulo, casi que es nulo. Entonces, ¿por qué? Porque vengo en el régimen contributivo, entonces no es tan equitativo. Ahora, hay algo muy importante que tiene que ver con los servicios de salud. Se supone que las EPS, de acuerdo a lo que dice la ley, ellas recogen el 12.5% del ingreso base de cotización de cada trabajador, que en un mínimo son como 120 y pico mil. Ahora multiplique, supongamos que todos tienen el salario básico mínimo, supongamos que una EPS tiene 6 millones de afiliados por 125.000 pesos. ¿Cuánto es al mes? Y fuera de eso cobran las cuotas moderadoras y los copagos para algún procedimiento médico para sus beneficiarios, que son bastante altos. Son bastante altos. La más bajita son los que están con el salario básico, que son como 3.000 pesos. De resto son bastante altas esas cuotas moderadoras o los copagos. Y por el otro lado, se supone que las EPS tienen que contribuir al régimen subsidiado y que esa contribución la hacen del mismo dinero de nosotros afiliados, tienen que devolver el 1%, girarlo al CISBEN, al FOSIGA, para que ellos lo distribuyan al CISBEN. Entonces, ¿qué hacen las EPS? Niegan servicios, le niegan el servicio por un tratamiento, por un examen, por un especialista. Bueno, entonces, ¿qué hace el afiliado? Va y pone tutela. Entonces, como presentó tutela y el fallo de la tutela obliga a la EPS que le preste el servicio, o le haga el examen o le realice la intervención, entonces la EPS ya no va a girar el 1%, va a girar el 0.5%, el 50%, o sea, en la mitad de ese 1% le va a girar al FOSIGA. Por eso es que a las EPS les conviene las tutelas, les gustan las tutelas, para ahorrarse en ese otro 50%. Entonces, ahí es cuando uno ve lo que decía Marta, ¿no? Como que no es tan transparente esos servicios, la prestación de esos servicios para suplir las necesidades básicas de nosotros. Bueno, y en cuanto al componente de pensión, pues todavía es más peor. Primero, porque existen también dos modalidades, que está el régimen de prima media, que son para las personas que venían afiliadas en el Seguro Social y ahora están en Colpensiones, y está el régimen de ahorro individual. Y pues sí, existen bastantes diferencias en estos dos regímenes, porque el ahorro individual es un bolsillito que se le crea, es una cuenta de ahorros que se le abre a la persona que está cotizando sus ahorros de pensión. Y estos fondos privados, con uno de los gobiernos anteriores, hubo un superintendente que denunció lo que quería hacer ese gobierno en ese momento, y era que él no debía, de acuerdo a la ley 100, no debía sacarse más esos fondos privados no podían sacar más del 20% de esos ahorros en esos fondos privados y de cesantías de los trabajadores, porque son ahorros de un trabajador, como Marta, como Diana, como yo, o sea, son nuestros ahorros de pensión. Y los estamos depositando allí para poder acceder a ese servicio, a ese derecho cuando termine nuestra capacidad laboral. Entonces, así estaba normatizado. Pues en este gobierno lo que hicieron
es que estaban promoviendo esa modificación en el Congreso y entonces están pidiendo sacar hasta el 50%, que esos fondos privados de pensión y de cesantías pudieran sacar hasta el 50% de esos ahorros de Colombia, invertirlo en otras bolsas del mundo. El caso es que por haber denunciado, ese superintendente denunció eso, pues lo echaron, ¿no? Lo destituyeron y nombraron a otro y a los 8 días ya estaba aprobado esa bendita modificación y sí, los fondos privados de pensiones y cesantías sacaron el 40% de todos los ahorros de los trabajadores que estaban afiliados a estos fondos. Y en el descalabre que hubo en el 2007 en Estados Unidos de las bolsas por estos problemas de la burbuja de finca raíz, pues estos benditos que perdieron 160 y pico de mil millones de dólares. ¿Y de quién era esa platica? De los trabajadores de Colombia. ¿Y a quién le tocó reponer? ¿Y quiénes perdieron? Pues esos, porque de una vez se les bajó el valor del bono pensional, el valor de sus cesantías, se bajaron y pues no tuvieron la misma utilidad y pierden, ¿no? Perdieron. Pero los fondos no perdieron, los dueños de esos fondos no perdieron, y todos esos fondos son privados. Mientras que esta es una de las diferencias con el régimen de prima media, porque pues como es una bolsa común y es del Estado, pues no se puede sacar del país, y ya eso de alguna manera garantiza que allí están nuestros ahorros, ¿sí? Por lo menos el Estado tiene que cumplir con ese pago de esos dineros. Y fuera de eso, la fórmula y la forma como proyectan la liquidación de pensión, aunque estuve revisando hace unos meses esa normatividad y cuando en la ley 100 decía que era que el ingreso que la liquidación de la pensión se fundamentaba en el 75% del ingreso base de cotización, pero voy y miro y a la realidad y están liquidando hasta con el 59% del ingreso base de liquidación y va subiendo hasta el del 60, el 66, de acuerdo a otros factores que semanas cotizadas que tenga el empleado. Entonces uno ve que cómo han modificado estas leyes si nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y cómo esto realmente, digamos, limita ingresos para que una persona adulta mayor pueda suplir con sus necesidades básicas. Entonces, ese es solo un ejemplo de una sola ley y que afecta a 4 grandes servicios de los que hablan los derechos humanos. Y el Estado de Colombia tiene los recursos. Nosotros somos un país con muchos recursos. ¿Dónde están esos recursos? Es lo que no se pregunta, es lo que nos decía Marta, ¿no? Y Wendy. Bueno, muchas gracias, Wendy. Entonces, dejamos por hoy el tema aquí y los espero en la próxima clase, el próximo lunes. Vamos a hablar sobre derechos humanos emergentes y el martes sobre el sistema general, el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buena noche. Igualmente. Ok, profesor, hasta luego. Muchas gracias. Dios la bendiga. Profe, muchas gracias. Que esté bien. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche. Muy buenas noches, profesora. Gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Muchas gracias, profe. Buenas noches, Marta, que descanse. En el taller, hay un taller que está en las evidencias que dice taller de inseguridad y convivencia. ¿Con qué se hace en ese taller? Qué pena, profe. Buenas noches. Buenas noches, con un estudio de caso que está en las lecturas de apoyo de esa actividad. Sí, hay un estudio de caso y usted sobre eso lo hace. ¿Alguien más? Muchas gracias. De nada.